simplemente el afrontar la historia como algo que merece la pena ser conocido y ser estudiado. La historia como verdad, no como mi verdad, sino como la verdad, ¿no? Como decía el poeta, ¿no? Tu verdad, no, la verdad, vente conmigo a buscarla, la tuya guárdatela. La verdad es un valor en sí mismo y es, no voy a decir que nos hace libres porque eso no es cierto, pero sí que produce una cierta satisfacción íntima y quita fantasmas. En cualquier caso, quita fantasmas el saber cuál es el eje de coordenadas en el que te encuentras. Por lo tanto, mostrarla a Martín Lutero en su contexto histórico, sacarlo de todo lo que se ha hecho en estos con la celebración, porque lo de Lutero se celebra, que han sido hagiografías de muy distinta naturaleza, desde las exposiciones que se han hecho sobre él, que todas es muy bonito todo lo que se muestra y todo perfecto y es todo tan aleccionador y tan dulce y tan rosa y tan en la idea de la tolerancia y la civilización y qué habría sido de la Europa occidental si no hubiese venido el luteranismo a liberarla de aquella oscuridad católica, ¿no? Pues esto ha sido la tónica de exposiciones, ha sido la tónica de publicaciones, pero con una excepción muy evidente, y esa excepción es el Reino Unido de la Gran Bretaña, el mundo inglés, ¿no? El mundo anglicano, los ingleses no tienen los complejos que tienen los católicos, no tienen para nada esos complejos. De manera que en esos 500 años no lo han celebrado, estricto sensu, sino que se han dedicado a enseñar ese lado que aquí está de Martín Lutero y del luteranismo, que no es tan amable, ni es tan bonito, ni es tan divertido, ni es tan tolerante. Los ingleses no han tenido complejo con eso absolutamente para nada porque ellos no tienen complejos. No en este sentido, quizás tengan otros, pero en este sentido, desde luego, no tienen ninguno. Entonces ha estado muy bien la exposición que se hizo en el British Museum, enseñando, digamos, el caudal de imágenes que ese museo atesora de las que produjo Lutero en compañía de Cranach y de otros, de propaganda anticatólica, en fin, y en general anti todo. Porque Lutero tiene un lado anti muy importante. La historia, digamos, pues mencionaré algunos de los asuntos más significativos y luego ustedes, si quieren, me preguntan lo que quieran. Pero lo fundamental es que hay que entender que Martín Lutero tiene un contexto histórico, tiene un contexto político y social, sin el que es absolutamente imposible comprender cómo pasa de ser un hereje a ser un reformador. ¿De acuerdo? El carnet de hereje se lo quita a Lutero los príncipes alemanes y son ellos los que transforman esa herejía en una reforma. ¿Por qué? Pues porque Martín Lutero vive en un momento político muy concreto. O sea, hombres que habían hecho lo que Martín Lutero hizo y cosas semejantes habían existido en el seno de la cristiandad, digamos, en la Europa occidental, desde siempre. Herejías siempre hubo. Ninguna resultó ser tan importante porque ninguna gozó del apoyo político que tuvo Martín Lutero en las personas en aquel momento muy cuestionadas de los príncipes alemanes, de las grandes oligarquías que habían gobernado los distintos territorios del Sacro Imperio. Para entender esto hay que ver que aparece alguien que se llama Carlos V y que Carlos V es un emperador muy raro en el contexto de la historia de ese Sacro Imperio, porque es un emperador que tiene más poder que ningún otro emperador ha tenido en siglos, pero muchísimo más poder. Y ese muchísimo más poder de Carlos V le viene a la herencia de su madre, que es gigantesca también, y que le da una posición singular. Y Carlos V es un hombre también singular y concibe ese proyecto de integración de norte y sur que se llama la Universitas Cristiana. Es un proyecto prematuro de Unión Europea, pero no deja de ser un proyecto de Unión Europea. Ustedes, no sé quién recuerda, pero seguro que hay gente aquí que lo recuerda, que la primera moneda, que no llegó nunca a ponerse en circulación, que se llamaba el ECU, algunas las llegamos a ver, la imagen que tenía era la del emperador Carlos V en la cara. Y esto tenía un sentido. Claro que tenía un sentido, porque él había sido un precursor. ¿Cómo y por qué, digamos, no cuaja aquel proyecto de integración europea, de reconstrucción del Imperio Romano en el sentido amplio, incluyendo el sur? Pues no cuaja porque las oligarquías alemanas se niegan absolutamente a aceptar que aquel hombre, que para ellos no es más que un primus inter pares y no están dispuestos a aceptar que mande más o que tenga más poder o que cuestione su cuota correspondiente,
Martín Lutero les ofrece, ¿cómo les diría yo?, la herramienta necesaria, o sea, es el argumento perfecto para encontrar un punto de confrontación que no tenga solución. Y en aquella época, digamos, la religión era ese punto de confrontación que una vez planteado, digamos, puede llevar a una conflictividad indefinida, ¿no? O sea que, digamos, suministra un material del que hay una demanda extraordinaria en ese momento. ¿Quién le compra a Martín Lutero ese material? Los príncipes alemanes, que son sus valedores, que son sus protectores y a los que él sirve a lo largo de los años con perfecta y absoluta lealtad, en todos los sentidos, hasta el punto, y detrás lo encontrarán, de aceptar la boda bígama del príncipe de Felipe de Hesse, digamos, con su primera esposa viva. Esto fue un escándalo sin precedentes, porque hasta aquel momento, y aunque otros digamos herejes o reformadores, como lo queramos llamar, habían coqueteado con el tema de la poligamia, este era, digamos, un punto central de la mentalidad cristiana, que el matrimonio que Jesucristo instauró era monógamo. En su momento, evidentemente, eso fue para la mujer una ventaja absolutamente extraordinaria, o sea, fue una gran liberación. Pero, bueno, pues de pronto hay príncipes a los que les apetece casarse más de una vez, ¿no? Y ahí hubo unos ciertos años de vagabundeo mental, y en un momento determinado, Hesse, que es uno de los príncipes más poderosos con los de Sajonia, se quiere casar con otra señora, y su primera esposa no está por morirse. Y esta segunda señora pues no acepta, digamos, una situación de convertirse en la amante visitada, sino que quiere una legalización, y Martín Lutero le fabrica una legalización a Felipe de Hesse, ¿vale?, para que se case, y eso es algo que históricamente cualquiera le puede... O sea, fue un servidor extraordinariamente leal. Proporcionó el material que los príncipes necesitaban para montarle al emperador Carlos V unas guerras de religión que luego finalmente terminaron dejando el Sacro Imperio a los pies de los caballos hasta la paz de Westfalia, ¿no?, y arrastrando a Alemania a una situación de postración histórica, de pérdida demográfica, etcétera, etcétera, de la que no pudo salir hasta el siglo XIX. Y claro, contar esto como una alegría, o como una liberación, o como una prosperidad, o como una tolerancia, pues es muy necesario proceder a grandes dosis de maquillaje y de acomodación de hechos del pasado, para que nos haya quedado a todos en el cerebro que lo que ocurrió con esa herejía que se transformó en reforma fue algo bueno para muchísima gente, o que vinculado al movimiento luterano y a otros movimientos heréticos en el mismo sentido, lo que le vino a Europa fue una gran liberación. No, antes de venir la gran liberación, que vino en general para todos, lo que vino fueron conflictos que dejaron miles, cientos de miles, y yo diría que millones de muertos en la Europa occidental, que produjeron una crisis demográfica grandísima, y que, a fin de cuentas, bueno, en el caso muy concreto de los territorios del Sacro Imperio, o sea, Martín Lutero, y lejos no se puede, o sea, no se puede llevar la explicación a otro sitio, es responsable de la perpetuación del régimen feudal, o sea, los siervos de la gleba, los regímenes de servidumbre, en los territorios del Sacro Imperio, cualquiera lo puede comprobar, llegaron vivos hasta el siglo XIX. O sea, en el siglo XIX, cuando hacía ya 4 siglos que en el sur de Europa, en España desde el XV, y en los territorios de Italia, etcétera, se había superado perfectamente bien el feudalismo, y sin que aquello provocara grandes crisis, la sanción teológica a la servidumbre feudal que Martín Lutero dio prolongó esta situación anómala durante varios siglos más. Por lo tanto, esa idea, que esta mañana un periodista me preguntaba, que el protestantismo trae prosperidad, no, antes de traer prosperidad lo que trajo fue atraso, y lo que trajo fue violencia, y lo que trajo fue empobrecimiento, pero clarísimamente. Luego, ese vínculo que lo tenemos todos en la cabeza, y ya desde la publicación del texto de Max Weber ya nadie más se lo ha vuelto a cuestionar, ¿no?, que el protestantismo es la causa de la prosperidad económica, mientras que el catolicismo es la causa del empobrecimiento, implica un ir reacomodando épocas y tiempos, causas y efectos,
para producir una relación que es completamente desquiciada desde sus orígenes, en el sentido de que, bueno, si el catolicismo es causa de empobrecimiento, no tiene sentido que en el 1500 los territorios del sur todos debían ser igualmente ricos, ¿no? Todos eran católicos, por lo tanto todos debían ser igualmente ricos. No es cierto, las zonas del sur de Europa eran muchísimo más ricas que las del norte, ¿no? ¿Y cuál era la causa? El catolicismo. Quiero decir, la concurrencia de determinadas corrientes históricas o de determinados momentos con otros factores no significa que necesariamente sean causas y consecuencias, ¿no? Porque si la reforma, llamémoslo así, es la causa del... pues la riqueza tendría que haber venido de una manera más o menos inmediata, ¿no? Y en 1700 los territorios del Sacro Imperio son muy pobres y en 1700 casi todos los territorios protestantes son extraordinariamente pobres. Entonces, si esa es la causa, tendría que haberse producido antes, ¿no? En fin, ahí tienen ustedes ejemplos, pues desde la propaganda a favor del luteranismo hasta las muertes, digamos, de persecución religiosa, no solamente contra los católicos, sino de las distintas facciones protestantes entre sí, que se mataron con verdadera hazaña e interés, ¿no? Y ese mapa precioso, que durante un tiempo fue muy conocido y popular, y que hasta cierto punto fue la imagen del proyecto de Europa Unida de Carlos V, en el que Europa se llama la Europa Regina y aparece Europa representada como una reina. Si se fijan ustedes, el norte está abajo y el sur está arriba, y la cabeza es España. De ese mapa hay versiones por toda Europa. Carlos V lo promocionó y se transformó en una imagen que puede ser en las grandes bibliotecas europeas, lo tiene usted aquí, en la Biblioteca Nacional, pero también en la Nacional Francesa y en el British Museum, y en cualquier gran biblioteca que tenga una cierta antigüedad hay geografías en las que aparece ese mapa tan significativo. En la parte de atrás hay distintas imágenes relacionadas con la propaganda protestante y con ese mundo dual, según el cual, digamos, en el lado protestante lo que hay es orden, hay modestia, hay organización, hay laboriosidad, hay decencia, hay limpieza, mientras que en el mundo católico lo que hay es suciedad, torpeza, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si los presentes me quieren preguntar algo. A mí me gusta hablar con la gente, pues será por los años que me he dedicado a la enseñanza. Si les parece, podemos entrar en un diálogo en el que ustedes me pregunten lo que más les interesa. ¿Alguna consideración sobre Lucas Cranach, pieza fundamental para el desarrollo mediático del protestantismo? Hay un artículo muy estupendo por ahí que se llama "Cómo Lutero se transformó en viral", ¿no? Y el proceso de viralización, perdónenme la palabra tan fea, tiene mucho que ver con el talento extraordinario de los Cranach, el padre y el hijo, y de su taller. Y es que Wittenberg se transforma con la protección del príncipe Federico y luego el príncipe Juan de Sajonia, que eran riquísimos. O sea, después de la confiscación de todos los bienes de la Iglesia, pues imagínese la riqueza absolutamente inconmensurable que tienen ahora mismo los príncipes de Sajonia. Wittenberg se transforma en un taller propagandístico y están extraordinariamente bien pagados. Bueno, los Cranach dirigen, digamos, la empresa, pero aparecen por Wittenberg y saben que van a ser bien pagados y que van a tener mercado, grabadores, impresores, etcétera. Es un mundo, es un pequeño mundo en ebullición, digamos, y lo que está apareciendo en este momento en Europa es algo inédito, pero que deberíamos estudiar. O sea, realmente está apareciendo el taller propagandístico, está apareciendo, digamos, la propaganda estructurada y estudiada para producir unos efectos a partir de determinados fines. Y en ese sentido no me bajo del burro. O sea, es un genio Martín Lutero. Supo rodearse de la gente adecuada, supo... algunas de estas imágenes, por muy terribles que puedan resultar, son espectaculares. Uno las ve y ya no se te olvidan jamás. Y evidentemente las ideas asociadas a esas imágenes que entran
por los ojos de esa forma y que se quedan en el cerebro, tienen una potencia absolutamente formidable. O sea, con modestia también hay que... O sea, el hecho de que los españoles hayan demostrado una torpeza, no sé si llamarla genética o mental o no sé cómo llamarla, porque después de 5 siglos teniendo enfrente cómo hay que hacer las cosas, no haber aprendido nadie a hacerlas, es un mérito también, ¿no? Quiero decir, ¿son más tontos los españoles que los demás? No, digamos que no. Entonces, esta incapacidad absoluta, porque es para estudiarla, yo le he hecho mucha pensada a esto y no acabo de encontrarle una explicación. Es decir, que después de cuántos siglos de ver cómo funcionan estos mecanismos propagandísticos, los pueblos católicos hayan sido incapaces de absorber el funcionamiento, y de entre los pueblos católicos el español ya es una cosa absolutamente patética. La manera en cómo se maneja con algo que tiene ya 5 siglos de antigüedad, y la última crisis hemos tenido ocasión de ver, bueno, ¿qué les cuento, no? Todo el mundo sabe a lo que me refiero, ¿no? Otra vez y más de lo mismo, pero a gran escala. O sea, hay que ser humilde y estudiar la gran creación luterana, que no es la Reforma, la gran creación luterana, que es la propaganda, y a Lucas Cranach, digamos, como el capataz de aquel montaje grandioso, ¿no? Es una historia fantástica. Yo no lo digo sin ironía, la admiro profundamente, vamos. Me gustaría saber qué opina usted de Jacob Brugger. En este mundo confuso, político y religioso, el dinero juega un papel importantísimo, hasta el punto de que el propio Lutero escribe un escrito sobre la importancia del cristianismo de la nobleza alemana, y le pone realmente en malas condiciones a Brugger por su participación y por su forma de concebir la economía. Que los bandazos ideológicos no, que si las ideas que encuentra uno defendidas en un año, 6 años después o 7 años después, o sea, encontramos, pues los sacerdotes deben llevar ropas talares, pues no deben llevarlas, o hay que ser célibes y pues después no hay que ser célibes, y nos salvamos por la fe y después no nos salvamos por la fe y después otra vez nos salvamos por la fe. Y, o sea, en función del conflicto que usted necesite, pues vamos fabricando causas para el conflicto. Es decir, el problema de esto está en haber confundido, lo he dicho muchas veces, los pretextos con las causas. Si usted quiere encontrar conflicto, lo termina encontrando, ¿no? Yo no creo que Martín Lutero tuviera una idea muy clara sobre la economía, ni creo que Martín Lutero fuese más allá, digamos, de continuar al servicio de sus príncipes y en función de las necesidades de esto. Y de la misma manera que no tuvo nunca una noción muy clara de los principios legales, ¿no? Y ahí detrás tiene usted, por ejemplo, la disputa con Tomás Moro. Bueno, es muy interesante la disputa con Moro y la disputa también con Erasmo de Rotterdam, pero la de Moro a mí me interesa más, pues porque Moro era un hombre de leyes, Moro era un abogado. Y entonces realmente se siente muy preocupado de que Lutero defienda cosas como que no hacen falta las leyes civiles. O sea que, digamos, los jueces y los gobernantes inspirados por Dios pues van a actuar todo, lo van a hacer estupendamente bien. Claro, a Tomás Moro se le abren las carnes, ¿no? O sea, pero ¿cómo vamos a dejar a la inspiración divina? La ley es lo que hace a la civilización y el hombre. O sea, desde los tiempos de los romanos venimos aprendiendo cómo funcionan las leyes para que haya una cierta garantía. En la vida civil no estamos hablando de teología, además Moro lo dice, yo no voy a entrar en teología, yo voy a entrar en lo que entiendo, yo soy un hombre de leyes, soy un abogado. Y este señor está diciendo cosas como que con leer la Biblia y que los jueces te estén inspirados, pues ya es suficiente. ¿Pero qué estás diciendo? Es decir, si no hay leyes, dejamos a los pueblos entregados en manos de sus señores sin que haya posibilidad. O sea, yo tengo la sensación de que en ese momento Lutero dijo eso, pero podía haber dicho otra cosa. No sé si me explico. En función de lo que en aquel momento el mercado pudiera demandar o las necesidades de sus príncipes fuese. Yo tengo esa sensación.
Pero ha comentado ahora mismo que no entiende cómo después de 5 siglos, ¿no? Los católicos, el mundo católico no ha podido aprender las técnicas del mundo protestante, ¿no? Y yo creo que es fácil. En lo tocante a propaganda. En lo tocante a propaganda. Bueno, es que el escándalo siempre es muy fácil y las armas de la destrucción son mucho más fáciles que las armas de la construcción, ¿no? Ahí tenemos a, yo qué sé, Madonna escandalizando, o Lady Gaga, pues hacen mucho nombre y se llevan mucha gente de calle por eso, por el escándalo, que tiene un atractivo morboso siempre, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que la realidad es la realidad. Quiero decir que cualquier tratadista militar le dirá que es privilegio del que ofende imponer las condiciones del combate. Y usted, si es atacado con armas químicas y se empeña en defenderse con espadas, pues allá usted con su espada. ¿Vale? Entonces, podemos aceptar que moralmente es cierto, que molesta. Nos molesta a nosotros, y solo a nosotros, curioso esto. Pero hay que aceptar también que el combate es con armas químicas y que si usted va al combate con su espada va a perder. Y ya está, perdemos sonriendo, nos sonriemos los unos a los otros, que bien estamos todos sonriendo, pero perdemos o no perdemos. No sé si usted, cuál será su pensamiento, si verdaderamente piensa que ha habido una contraofensiva de la Iglesia protestantizándose, en cierto modo, acercándose al mundo protestante, y al final la crisis es evidente, es decir, que desaparece. No sé si yo no sé por qué tengo tanto, pero yo no sé por qué quizá las armas de los otros son para los otros y no para los del otro lado, ¿no? En el momento en que vemos... Bueno, las armas del católico ha sido, mire, es público y notorio que yo no soy persona religiosa, ¿no? Y precisamente por eso estudio la religión desde fuera y las iglesias desde fuera, y es evidente para cualquiera, aunque sea solo en lo visual, que la Iglesia Católica se ha ido protestantizando con el paso del tiempo, desde el Vaticano II ya de una manera absolutamente evidente y total, y que la crisis de las iglesias protestantes, la crisis religiosa en la Europa occidental, por delante fueron las protestantes, pero detrás va la Iglesia Católica cuesta abajo y sin frenos, ¿no? O sea que tampoco imitando al protestantismo, pero yo no estoy diciendo, no digo, a ver si me explico yo en esto de la imitación. Y cuando digo imitar, no digo repetir lo que hacen, sino hacerlo, no sé si me explico. Es decir, la imitación no pasaba por repetir miméticamente, o sea, si no había que llevar las misas a los garajes, eso ha sido un error espantoso. Hay una frase genial de Boadella, yo la digo mucho porque es que es una de esas frases. Albert Boadella, como es un genio, de vez en cuando es capaz de sintetizar algo tremendo en una frase, ¿no? Y tiene una que a mí me encanta, que dice: yo no le reprocho a la Iglesia Católica que haya dejado de creer en Dios, lo que le reprocho es que ha dejado de creer en el teatro. Y lo que pues hay que echarle una pensada a esa frase, porque la destrucción del culto, que era el gran caballo de batalla del protestantismo, la destrucción de ese culto católico hermosísimo, bellísimo, etcétera, etcétera, fue verdaderamente, quiero decir, necesitó armas y bagajes, acostumbrar a los pueblos de Europa a un culto diferente, y que entraran a por uvas ahí, eso fue duro. Y que el Concilio Vaticano II después procediese él solo a esa destrucción, ya sin necesidad ni siquiera de invitación, pues es una... Pero yo creo que las cosas son síntomas más que causas. Yo creo que el Concilio Vaticano II no es la causa, yo creo que el Concilio Vaticano II es la consecuencia de andar con la moral tan baja como han andado los pueblos católicos más y más desde el siglo XVIII y desde el siglo XIX. Y entonces hay un momento en que cuesta abajo y sin frenos, pues estás dispuesto a cualquier cosa con tal de parecerte a los buenos, porque está claro que tú no eres de los buenos. Me gustaría que nos explicara esa lámina, que me parece bastante importante. Pues la lámina que hay detrás, o sea, es una de las poquísimas imágenes que se imprimieron en el lado católico explicando las cosas que estaban sucediendo con el luteranismo, ¿no? O sea, estamos hablando de una desproporción. Scribner, por ejemplo, que hace un estudio solo de la zona de Estrasburgo, censa del orden de 2.800 folletos en un periodo de tiempo, o sea, en vida de Martín Lutero.
Bueno, pues, o sea, estamos en Estrasburgo, zona de Estrasburgo. Pues usted proyecte eso por todo el territorio donde hubo publicación de hojas volanderas, folletos, coplillas, en fin, de todo, porque realmente el pack, digamos, de propaganda era muy, muy completo. Incluía desde obrillas de teatro muy simples que se hacían en las plazas, hojas volanderas con 4 versitos abajo, extremadamente infamantes, pero muy, muy fáciles. Las canciones, por ejemplo, las canciones, claro, la mayor parte de las partituras se pierden, pero las letras se han conservado, etcétera, etcétera. Bueno, pues usted imagínese 2.800 y pico de folletos en esa zona, multiplique eso por años, y esto solo en vida de Martín Lutero, o sea, sale una cantidad absolutamente inimaginable frente a 200 y pico folletos, 283 me parece, folletos que salen del lado católico. Y este es uno de los pocos. Y es casi el más virulento y el más ofensivo. O sea, ves los folletos católicos y te da una pena horrorosa, porque dice, pero esta gente, Dios mío, se ponen a discutir teología. O sea, se ponen, ¿sabes? Es un folleto que a lo mejor en un número de páginas relativamente pequeño se pone a discutir lo del libre albedrío y no sé, como si eso la gente lo fuese a leer, ¿sabes? Cualquiera de las imágenes intoxicantes de Lucas Cranach que están en el otro lado son millones de veces más efectiva que cualquier cosa. Entonces, este es uno de los pocos ejemplos que hay de propaganda, todo lo virulento que fue el mundo católico capaz de ponerse es esto. Cuando vean lo que tienen al otro lado de atrás, pues ya se hacen ustedes unas ideas de la diferencia de potencial, digámoslo así, ¿no? O sea, lo que representa es a Martín Lutero arrastrando los bienes de la Iglesia, ¿vale?, en una carretilla, y detrás va su mujer, que fue monja, Catalina de Bora, con el perrillo. Los rostros son los príncipes alemanes, o sea que está bien captado, el asunto está bien captado, y otros son Melanchón, Martín Bucero, etcétera, digamos, el cuerpo de diáconos que con Martín Lutero fueron el think tank, digamos, de aquel invento, ¿no? Y esto fue lo más que la Iglesia Católica atinó a hacer. Bueno. Las consecuencias de la diferencia de desarrollo, al menos moderno, no ya digamos en otras épocas, otros siglos, como ha manifestado, entre el mundo germánico luterano y el mundo del sur, el mundo de raíces más católicas, en cuanto a desarrollo y demás, tiene que ver bastante con el papel de la Inquisición. De hecho, parece como que, insisto, o sea, soy aficionado simplemente, pero me da la sensación como que en la época de la Ilustración española y por aquellas, digamos, lo moderno no en el sentido de moda, sino en el sentido profundo, de alguna forma achacaba a la Inquisición, y en este caso daría de cierto modo razón a Lutero, de los males de la falta de desarrollo, al menos intelectual, y de progreso científico de esta zona de Europa. La riqueza de España como sociedad no ya... ¿Qué se refiere a la desmembración del Imperio Español? Pero no territorial, que evidentemente eso tenía que ser así porque sí. No, me refiero en cuanto a riqueza económica, riqueza de ese sentido. ¿Pero en qué año, en qué siglo, en qué momento? En el siglo XIX, por ejemplo. En el siglo XIX. Por ejemplo. En el siglo XIX, evidentemente, esta tierra, como todas las que formaban parte del Imperio Español, atraviesa por un periodo larguísimo de conflictividad, que es algo que cualquiera que estudie las vidas de los imperios sabe que sucede cuando un imperio se desmembra. Váyase usted a los Balcanes, por ejemplo, y verá que no han conseguido estabilizar los territorios desde que el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano se vinieron abajo. Todos los territorios, eso es la Edad Media en Europa Occidental. La fragmentación del Imperio Romano sigue un periodo extraordinario de feudalización, es decir, de creación de poderes vinculados a las relaciones personales y no a la ley. Eso es el mundo feudal, por el que, bueno, ¿cuánto tiempo tarda Europa en volver, digamos, a constituir la ley como fundamento de relación entre
las gentes que viven en una determinada zona a volver a concentrar el poder, a constituir de nuevo tribunales y no privilegium, leyes privadas, ¿de acuerdo? Y eso no tiene nada que ver con la Inquisición en absoluto. Es decir, la Inquisición es un fenómeno, si yo tuviera que definirlo de alguna manera, es la domesticación de la intolerancia religiosa. En el territorio protestante no la domestica nadie, va por libre y provoca muertos en miles sin que haya juicios. Yo no sé estas cosas cómo es que no las hemos visto nunca, ¿no? Pero nuestros muertos son todos conocidos, mientras que los del otro lado no tienen derecho ni a un nombre. Y en cuanto a tolerancia, pues ¿qué quiere que le diga? En Suecia, hasta los años 70, los católicos no podían ser funcionarios. Si en los años 70 un protestante no hubiera podido ser funcionario en España, nos da un ataque con convulsiones. ¿Qué quiere que le diga? Es que hay cosas que son leyes y han estado ahí vigentes, las puede ver cualquiera. Google no deja mentir hoy a nadie y se pueden comprobar. Entonces es que nos hemos tragado ruedas de molino, simplemente, ¿no? Yo no sé si hay esperanza. Yo estoy con doña Carmen Iglesias, que me dijo una frase que desde entonces la ando repitiendo como un mantra: la lucha por el pasado es la lucha por el futuro. Todas estas cosas que está usted diciendo y que dice maravillosamente en su libro, que tengo que decir que soy su fan. Gracias. Pues yo las he mamado, tengo 46 años y nada de lo que he leído me ha sorprendido. Es decir, son cosas que yo sabía y que cuando yo tenía 14 años, a ver, no sabía todo, evidentemente, no digo que tenga una cultura tan amplia, pero cuando yo tenía 14 años ya lo sabía. Y lo que me sorprendía es que nadie más lo supiera. Yo soy profesora de matemáticas, soy física y matemática y soy profesora de instituto, como usted, y no tengo ningún pudor en decirlo en mis clases y todo el mundo sabe cómo soy. Y cuando yo llego a una clase y en la pizarra está escrito el nombre del emperador, yo pinto corazones a su lado. Así soy. No vamos a hacer pegatinas con Carlos V, ¿eh? Bueno, pues... Sí, porque pues Carlos V es un poco... Carlos V realmente representa muy mucho lo que la mentalidad de los españoles era en aquel momento. Es decir, muy abierta, extraordinariamente tolerante. No es español, se hace español y viene con un canciller que es un italiano, que había sido canciller de los Habsburgo y es realmente el que reforma el Consejo de Indias y el Consejo de Estado y lo transforma en una herramienta capaz de ser, digamos, de gobernar un imperio. Es un tío que se llama Gatinara, lo ha olvidado el mundo entero. Es decir, Carlos V es un señor que es un cosmopolita, es un políglota y es un hombre que va de una punta a la otra de Europa sin arrugarse y come de todo. Y en ese sentido, pues los españoles fueron los únicos que fueron capaces de entender a aquel señor. Y entonces, que un español del siglo XVI, que es probablemente el hombre con la cabeza más despejada, abierta, tolerante, que te podías encontrar en aquel tiempo, haya pasado a ser como una especie de mala bestia oscurantista, pues es una cosa verdaderamente... o sea, la literatura del siglo de oro español no es por casualidad, ¿no? O sea que me alegro que le pongas corazones a Carlos V. Yo. Cuando esta chica que tiene 37 años, que no es que sea una niña, pero tampoco, en fin, y le oyes decir cosas como que si no fuera por Lutero, a una persona que lo que ha estudiado 5 años en la universidad es historia, y si no fuera por Lutero, y menos mal que le dio por traducir la Biblia, porque si no todos seríamos analfabetos a día de hoy, que dices, bueno, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Esto, una licenciada en Historia. Y luego cuando ves en la televisión cosas como el Ministerio del Tiempo o La Peste o El Punto sobre la Historia, donde todo es lo mala que era la malvadísima Inquisición, pero ¿dónde está la esperanza? Yo no la encuentro. Dos cosas tengo que comentar en lo que ha dicho. Lo de Martín Lutero traduciendo. Bueno, ahí detrás tienen ustedes, es uno de los grandes iconos luteranos, ¿no? Esa traducción democrática de la Biblia y traducciones había porrillo en todas partes y hay varias. Al español había sido traducida, bueno, de hecho, la gran traducción de la Alfonsí, la de 1280, a partir de 1280, ¿no? La que se incorpora a la General Historia, que da lugar a unos manuscritos bellísimos.
y se conservan, pero parcialmente, traducciones previas al rey Alfonso X el Sabio, y luego está la gran traducción de la Casa de Alba, ¿no?, que la hacen dos rabinos con los canónigos de la Catedral de Toledo. O sea, que al español un montón, pero es que al alemán también. Está la Biblia de Wenceslao, por ejemplo, una Biblia también hermosísima, es una traducción al alto alemán. Y luego están las Biblias Pauperum. Claro, es que la Biblia era muy cara y no, todo el mundo no se la podía comprar. Y entonces lo que se hacía eran unas ediciones, así un poco en plan tebeo, para entendernos, y baratas, para que la gente las pudiera tener. Ahí tienen ustedes detrás una Biblia Pauperum en alemán. Por tanto, lo que Lutero hace lo habían hecho todo el mundo muchas veces y no había supuesto ningún conflicto ni había nadie muerto por aquello. Lo que no se podía, pero tampoco en territorio luterano, era que cada uno tradujera como le diera la gana, ¿vale? Eso es una precaución que se ha tenido con todos los textos que son importantes, con los textos sagrados, pero también con Homero. O sea, no cualquiera traducía a Homero, ni estaba preparado, ni se le autorizaba. ¿Por qué? Porque era un texto muy importante. O la Eneida. O sea, que los textos, digamos, fundacionales de nuestra cultura, de nuestra tradición, Platón, Aristóteles, etcétera, a cualquier pelagatos no se le autorizaba a imprimir eso era de cajón. Y entonces, tampoco en el territorio luterano ni en el territorio protestante se ha podido traducir la Biblia como le ha dado la gana a cada uno. Eso es evidente. Por tanto, tenemos una especie de descomposición factorial de los elementos en los que lo ocurrido muchas veces se transforma en algo absolutamente excepcional, no se ve por qué, y lo que, dependiendo de dónde ha ocurrido, adquiere un valor u otro, ¿no? Eso es una cosa totalmente... Bueno, ya está, ahí está detrás, punto, la puede ver el que quiera. Y lo de la universidad, hija mía, ahí nos duele. Vamos a ver, la universidad ha ido desde que el régimen autonómico se impuso en España, convirtiéndose en la trinchera de las versiones de la historia de España que se escriben para justificar la existencia de las autonomías. ¿De acuerdo? Y entonces esto ha ido a más y más y más, hasta el punto, digamos, de que, claro, lo que sale de las universidades termina plasmándose en los libros de texto. A modo así de comentario inocente diré que el 85% de los libros de texto se imprimen en Barcelona y etcétera, ¿no? Y entonces, evidentemente, ese es un frente tremendo, o sea, ese es un frente de reconstrucción que va a costar muchísimo tiempo de volverlo a encauzar, porque lo que tenemos es, pues, libros que ustedes aquí estudian, la flora y fauna de Madrid, que es fascinante, y las cuencas de los ríos, que desde los tiempos del catapún chin chin ya estábamos de acuerdo en que había que estudiarlas como un todo unitario, pues ahora las hemos fragmentado y cada uno estudia un cacho de río y nadie estudia el río completo. Quiero decir, vamos a ver, que esto es un disparate total y que este disparate total está argumentado pues porque cada autonomía gestiona una cantidad enorme de dineros y cada uno se ha atrincherado en ellas, dispuesto a disfrutar de su pequeño taifa a como dé lugar, y entonces o sea, es un problema muy serio, no el de Cataluña, sino el de la estructura territorial, que es muy grave, y como todo el mundo que busca una justificación política tiene el mal gusto de ir a la historia a buscarla, pues ha habido que ir reconstruyendo. O sea, yo hablo de mi territorio, ¿no? Y a nosotros pues se nos ha llenado Andalucía de lunas moras subvencionadas de repente, y salen de las universidades unos textos que dan pánico, porque parece que nunca nos invadieron los moros, sino que lo que nos invadieron fueron los españoles, bendito sea Dios. ¿Y por qué? Pues porque ese es nuestro hecho diferencial. O sea, nuestro hecho diferencial es al andaluz. Luego tenemos que construir un al-andalus mitificado, ¿entiendes? Esto era maravilloso, todo eran chorrillos de agua, ¿entiendes? Y una cosa estúpida, y jardines, y estábamos todos viviendo en Alhambra. Hasta que llegaron esos bárbaros castellanos, ¿comprendes? Y se acabó la diversión. ¿Qué vamos a hacer? En fin, esto hay que echarle sentido del humor, porque como no nos riamos, sucumbimos a la desesperación. Y eso, amiga mía, no. La desesperación es mala consejera. Ahora mismo, digamos, como los movimientos, esto que estudia la teoría del caos, ¿no? Que empiezan las espirales a funcionar. Bueno, esto hay que dejarle su tiempo de fermentación, y hay que el español es lento de reacciones, ¿vale?
pero demuestra una capacidad de resistencia absolutamente fenomenal. O sea que esto tardaremos, pero no hay que no cunda el pánico para nada, porque entre otras cosas, si tú decías, no, es que no hacemos ninguno nada, no, hacemos todo, porque esto es, digamos, ¿qué es lo que ha impedido que haya habido males mayores, considerando que tenemos una clase política que en general, ¿vale?, vive en una realidad paralela? Pues esa especie de cuerpo de resistencia. O sea, en Cataluña no ha pasado nada más serio, precisamente a base de esa gente a la que no se ve y que no hace más que el Facebook y el WhatsApp y no sé qué. Bueno, pero ahí están ahí. Intenta atravesarlos y te das cuenta de que no son tan fáciles de atravesar, a pesar de que parecen invisibles. Es un arte eso, ¿eh? No lo tienen los luteranos. Porque la historia de España es una historia que es un caballo de batalla desde hace muchísimo tiempo, no solo dentro de España. O sea, la historia de España es un caballo de batalla desde los tiempos del luteranismo. Es decir, usted tiene que una parte grande de la Europa occidental ha construido el relato favorable de sí misma alrededor del relato desfavorable de lo que fue ese imperio. O sea, usted es un pilar ahora mismo en la autoestima de los ingleses, aunque no lo sepa. Nadie va a hacer, yo no hago más que decirlo, por favor, que alguien haga, porque no me da tiempo a todo, una tesis doctoral sobre la hispanofobia en los libros de texto. Entonces usted se encuentra cosas absolutamente fantásticas en los libros de texto, no los españoles, eso por supuesto, pero los ingleses, por ejemplo, en el libro de cuarto, con 9 años, cuarto y primaria, en un libro, digamos, que es algo así como ¿cómo se llama esto? No sé qué del medio, conocimiento del medio, en una asignatura que es parecida al conocimiento del medio, que es como una ensaladilla donde hay geografía, historia y todo ahí mezclado en naturaleza. Bueno, pues en ese libro de conocimiento del medio, entre la explicación de los climas y la diferencia que hay entre el espacio habitado y deshabitado, la ciudad, el campo y el campo cultivado o no cultivado, en medio está lo invencible. ¿Qué quiere que le diga? Y las 2 páginas, dos páginas estupendas. Es uno de los libros más populares que más se venden para cuarto de primaria. No dice ni una sola verdad. Ni una. Y claro, como ocurrió con eso, hay un editorial del Times que es genial. Cuando Geoffrey Parker publicó su trabajo sobre la Gran Armada, y el editorial del Times salió después de la presentación del libro, y era muy sincero, me encantó, ¿no? Está fenomenal, porque dice, nos da exactamente igual lo que diga Parker. O sea, para los ingleses no importa absolutamente nada cuál fuese la verdad de lo que allí ocurrió. Lo importante es lo que mentalmente nosotros hemos hecho con eso. Más razón que un santo. O sea que no es solo un problema que la historia está mal contada en España, sino que es que está mal contada y luego ya nosotros, en nuestro, digamos, pequeño problema particular, se ha convertido la historia de España en un campo de batalla ideológico, y como el campo de batalla ideológico ha tenido siempre ese matiz, que un poco también se da en el resto de la Europa occidental, pero en el caso de España es muy claro, que las tendencias centrífugas se apoyan en ese relato nefasto de la historia de España para justificar la destrucción del país, ¿no? Y entonces esto hace un daño enorme aquí, ¿no? Y es increíble que con ese lastre que venía del 19, yo no sé cómo llegamos a la transición, yo era muy chica, yo no me acuerdo, pero no puedo comprender, o sea, el poco aprendizaje sabiendo lo que ya había ocurrido una y otra vez y en qué peligros esto había puesto al país, crear una estructura territorial que sirva precisamente para que en ella se atrinchere todas las tendencias disgregadoras que hay en el país. Porque el problema que España tiene ahora mismo es que los recursos del Estado están puestos al servicio de aquellos que quieren la destrucción del país. Es un disparate. Quería preguntarle qué le parece la acogida que da Escotado al relato protestante. En cierto modo, un poco escéptico, pero sí lo acoge cuando habla del pobrismo. Luego, ¿qué nos puede decir de la Andalucía romana? ¿La qué? Romana. Romana. La que no es mora. Bueno, yo estoy trabajando ahora sobre
Max Weber y los enemigos del comercio, ¿no? Porque me interesa mucho esa construcción ideológica que a partir de la publicación del libro de Weber es que ya no hay quien discuta que existe un vínculo por la base, un vínculo moral y un vínculo casi telúrico entre el desarrollo del capitalismo en su versión más próspera y el protestantismo. Y Escotado eso no lo cuestiona. Y pienso que es algo muy cuestionable. O sea, sí, creo está que el libro de Novak y el de Fanfani. ¿Perdón? Está el libro de Michael Novak que se llama como el de Weber, pero la ética católica. Y luego el de Fanfani, el catolicismo en la génesis del capitalismo. Sí, pero verá usted, hay varias... Es que esto es muy difícil de explicar aquí en este contexto. Hay un problema que tiene que ver con el desarrollo económico y las teorías económicas que acompañan a esos desarrollos económicos. Esas son dos cosas completamente distintas. Si usted las confunde, termina embrollando unas cosas con las otras. Pero claro, teorías económicas tendrá cualquiera las que tenga, pero el desenvolvimiento económico que en cada territorio o en cada época se produce, eso es otra cosa completamente distinta, ¿no? Y entonces, usted no puede pensar que donde hay teorías liberales, lo que se desarrolla es una política liberal, ¿no? Usted tendrá que ver la política económica que se sigue en esos sitios y ver cómo funciona en cada caso. Y luego está, o sea, ay, qué difícil es esto, vamos a ver. Las palabras son peligrosas, ¿vale? Las carga el diablo, son herramientas letales, pero absolutamente letales, ¿no? Y el liberalismo ha sido una de esas herramientas letales. O sea, creyéndose el credo liberal, los países católicos en el siglo XIX y el mundo en general aplicó políticas económicas determinadas que los, por ejemplo, creadores del liberalismo no aplicaron jamás. ¿De acuerdo? O sea, te estoy vendiendo la mercancía para decirte qué es lo bueno, pero haz lo tuyo, no. Y así, por ejemplo, pues en el siglo XIX no hay política menos liberal que la política económica de los gobiernos de su graciosa majestad británica, que fueron imponiendo a golpe de monopolio comercios en cualquier sitio en donde tuvieron poder. O sea, el gran auge de la textil inglesa en el siglo XIX se debe fundamentalmente a que destruyeron por completo todas las industrias textiles donde hubo, o sea, para que las fábricas inglesas tuvieran mercado en la India, el Golfo de Bengala, donde había un comercio verdaderamente espectacular y unas fábricas, o sea, todo el cachemir, por ejemplo, se producía ahí, fueron destruidas. O sea, si ustedes recuerdan la película de Gandhi, uno de los caballos de batalla de Gandhi es la fabricación de la tela para no comprar paño inglés. Y esto no es por casualidad, esto es porque toda la industria de la India ha sido destruida por los liberales ingleses para que sus fábricas tengan mercado. Y entonces aquí tenemos una serie de malos entendidos absolutamente colosales, que es que cuando uno llega predicando paz y amor, es paz y amor lo que está predicando y haciendo. No, cuando uno predica paz y amor, predica paz y amor. Y solo predica. Lo que está haciendo es otra cosa. Ese mundo a dos niveles, pues los católicos, mi amigo dirá que no, pero no lo entendemos. Nosotros tenemos la cabeza aristotélica y los protestantes no. Y esa disyunción entre res y verba, los filósofos que aquí me escuchan me entienden bien, entre las cosas y las palabras, es algo que a los católicos los ha desorientado de una manera extraordinaria a lo largo de... Yo creo que es una de las razones profundas por las cuales realmente las culturas católicas se han defendido muy, muy mal en este contexto, ¿no? Eso es un problema, realmente hacen falta 300 páginas para explicar esto, es muy difícil hacerlo así, ¿no? Bueno, pues quiero yo terminar agradeciéndole al alcalde de Alcobendas que haya venido. Creo que antes no me escuchó y bueno, no quería dejar de pasar la ocasión para decirle que verdaderamente es muy valiente que se haya atrevido a colgar estas imágenes aquí, su ayuntamiento, y le estoy muy agradecida, ¿verdad? Sí, pero de los de verdad, no los de boquilla. Muy bien, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Me tienes que...